Dios me dio un verso en Juan que dice: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, mas lo comprenderás después. Eso yo diría que duele más, es más intenso, y ahí es donde realmente cuesta a veces confiar en Dios. ¿Cuál ha sido la temporada más difícil que tú recuerdes que hayas tenido? Lo más difícil es... Bueno, pastora, bienvenida. Y gracias por invitarme. Eres nuestra primera invitada en el podcast. Wow. ¿Tú te acuerdas cuando llegamos a la iglesia? 20 años. Y fíjate, sí me acuerdo. No solo me acuerdo, tengo evidencia fotográfica y de video en aquella época en VHS, pero no hablemos de eso. Sí, porque nos van a decir que estamos grandes. Pero llegaron jovencitos, lo cual todavía tienen ese ánimo, ese ímpetu, pero con muchas ganas de soñar y de aprender y de hacer cosas. Y para mí ha sido un orgullo ver la trayectoria de ustedes, muy, muy distintos porque ustedes dos son bien diferentes. Sí. Un poquito. Y luego fue muy chévere ver cuando nació el amor y todo eso. Esa etapa fue muy bonita. Cuando encontré el amor de mi visa. Sí. Después te arrepientes por haber dicho eso. Yo me acuerdo de la pastora que pues, cuando recién llegadito yo me compré una motocicleta. Que es una irresponsabilidad, primero mía y después del quien me la sacó a crédito, sin licencia, sin documentos, sin nada. Y yo me acuerdo que la pastora me vio en el parqueadero: ¿usted qué hace en esa moto? Sí. Tan grande, porque era una moto gigante. Sí. Y yo me acuerdo que casi me caigo en el 59 norte o sur, no me acuerdo. Y dije: no, yo mejor la vendo. Sí. Y tomé la decisión de venderla. Bueno, pastora, tenemos algunas preguntas para ti. La primera es: ¿cómo has aprendido a confiar en Dios en medio de los procesos difíciles? Sí. Que la vida no es fácil. Pues la verdad, cometiendo errores, porque a veces uno aprende a hacer lo correcto haciendo lo incorrecto, no porque uno lo hace a propósito, ¿no? He aprendido a confiar en Dios. Hay veces que me ha nacido confiar en Él porque le creo inmediatamente, pero han habido momentos en que, aunque uno lo definiría así, pero uno cree más en que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces uno cree en uno. Todas esas veces me he equivocado. Todas esas veces. Ahora, tú dices en momentos difíciles. ¿Cuántos momentos difíciles he pasado, no? Yo pienso que hay dos formas de sufrir, en un sentido. Hay sufrimientos externos, que puede ser la falta de cosas, puede ser una enfermedad, o sea, algo que en tu cuerpo físico, puede ser que estés viviendo en un lugar feo, que estás loco por salir de ahí, un trabajo miserable donde la gente te cae mal. Todo eso puede ser una prueba, ¿no? Tener falta de dinero, eso te limita, o sea. Pero luego están otros sufrimientos. Y esos sufrimientos son internos. Eso yo diría que duele más, es más intenso. Y ahí es donde realmente cuesta a veces confiar en Dios. Yo conocí a Jesús a los 14 años y vengo de un hogar que siempre tuvo religión y fe. Le doy gracias a mis padres por enseñarme eso, que había un Dios, que Jesús había muerto en la cruz por mí, pero yo no tenía una relación profunda con Él. Entonces, mi experiencia de fe en cuanto a crecer en fe, una fe bíblica, vino después, cuando empecé a leer la Biblia. Antes de eso, confiaba en muchas otras formas humanas de querer acercarnos a Dios y religiosas. Y entonces uno va descartando, esa es otra forma que uno va aprendiendo. Uno va viendo que, oye, como que esto no funciona. esta grandísima y buena idea que tuve en lo personal en confiar, y tampoco funciona. Entonces uno va entendiendo, y por lo menos lo que yo he entendido es que caminar con Dios es sencillo, es simple, no hay que complicarse. Hay preguntan muchas personas a veces cómo hacemos nosotros los que hablamos de Dios y contamos nuestras historias, cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios. Siempre nos preguntan, sí. ¿Cuál es tu experiencia? Perfecta esa pregunta, porque alguien me regaló una Biblia y yo nunca la había leído. Había leído muchos libros, había aprendido a rezar de muchas formas, había aprendido a hacer muchas cosas externas, prender velas, rezar, portarme bien, hacer ese esfuerzo. Yo iba a misa todas las mañanas.
excepto el domingo, pero del sábado iba el lunes, martes, miércoles, o sea, todos los días. Pero alguien me regala la Biblia. Wow, al principio pensé, uy, no, que yo no voy a poner a leer eso. Por muchas razones, no me interesaba, no pensaba que era la solución, pero me puse a leerla ahí en mi cuarto. Wow, empecé a entenderla. Empecé a ver que lo mismo no es tan difícil. Empecé a leer los evangelios, son todas las historias de Jesús, de lo que él hizo. Y empecé a entender y ahí empezó a crecer mi fe, porque ya no se trataba de lo que yo tenía que hacer o la carga de tener que pensar en una solución. Poco a poco empecé a entender que, wow, Jesús vino, él siempre ha sido Dios, pero él vino, el Padre lo mandó, se hizo hombre, me entiende. Eso ya es como el 90% de todo. Y el otro 10% es que yo crea que yo puedo accesar esas cosas por las que él vino a ser el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios para que yo siguiera su ejemplo. Jesús tuvo pruebas también, acuérdense. Claro, creo que a veces mucha gente lo complica. Sí. Piensan que escuchar la voz de Dios es muy difícil. Entonces tú dirías que el paso número 1, comprarse una Biblia. Sí, en una versión que tú entiendas. ¿Prefieres el celular o prefieres una Biblia real de libro? Honestamente, yo tengo los dos. No voy a tumbar el uno y el otro, pero creo que uno debe tener su Biblia, su libro, debe poder aprender a estudiarla, que eso puede ser otro programa, cómo estudiar la Biblia. Y cómo, porque Dios te va a empezar a hablar. La Biblia es el único libro que está vivo. Es un libro viviente, es un libro que tiene el aliento de Dios. Entonces, cuando tú lo lees, lo que pasa es que Dios comienza a hablarte, porque a todo el mundo Dios le ha dado dos cosas. Tú eres espíritu, alma y cuerpo, tienes un espíritu que tiene ese código de Dios, y cuando empiezas a buscar a Dios y le pides perdón por tus pecados, ¡tum!, se activa. Es como una señal, como tener buen wifi. Y lo segundo es que Dios a todo el mundo le dio una medida de fe. La gente que dice, no, yo no tengo fe. Sí tiene fe chiquitita, pero está ahí. Y cuando comienzas a leer la Biblia, cuando tu espíritu vuelve a vivir, entonces ahí crece tu fe. Ahí puedes ir de fe en fe y ya después depende de ti. Depende de nosotros. Sí, de nuestra obediencia, ¿no? Para terminar con lo de fe, ¿cuál ha sido la temporada más difícil que tú recuerdes que hayas tenido? Que quieras compartir aquí con nosotros. Sí, que quiera compartir. Que quieras compartir. Yo pienso que lo más difícil es... bueno, yo pienso que lo más difícil es la traición de un ser querido. Pienso que... Pero más difícil sería no perdonar, la carga de no perdonar. Y si yo dijera que cuando he pasado por decepciones o dificultades, porque yo he sido pobre en lo natural, o sea, yo no nací pobre, pero me he hecho pobre, o sea, y no me estoy jactando, pero me fue súper bien porque aprendí que la gente pobre es súper generosa, por lo menos donde yo vivía eran los más amables, los más amorosos, los más lindos. Acuérdate que tu atmósfera, el pasar un buen rato, todo eso es la atmósfera, somos nosotros. Este café, un ratito en cualquier lugar puede ser el mejor lugar. Entonces, para mí es confiar en alguien, amar y luego ser traicionado. Pero peor es no perdonar. Entonces, tú tienes también que tener como un equilibrio de inmediatamente decir yo perdono, pero eso no quiere decir que no vas a pasar por etapas como de tristeza. Como cuando muere alguien, es todo un ciclo, es un proceso. Y tú te tienes que dar ese tiempo, pero en la presencia de Dios, para que Dios saque todo de tu corazón y entonces sales más fuerte, ¿no? Sí. Claro. Y aprendes. Y siendo pastora, que creo que como pastora te pones en ese lugar vulnerable donde tienes que amar a la gente. Y Juan y yo lo hemos visto durante todos estos años que entregas todo de ti y sentir esa tradición. ¿Cómo haces para seguir adelante y seguir amando a la gente de la misma manera? No porque sé, eso tiene que ser Dios, porque yo amo a todo el mundo, no sé, yo quiero a la gente. Sí, es algo que he tenido desde que conocí a Jesús, una gran carga por la gente y yo sí soy la optimista más grande del mundo. Yo pienso que la gente puede cambiar. ¿Sigues creyendo en las personas? Sí. Bueno, creo en la gente, pero creo también que Dios puede cambiar a la gente.
Creo que es el mensaje que predicamos, ¿no? Que puede haber la persona más mala del mundo y se puede acostar a dormir y decir, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. ¿No hemos pasado por frustraciones personales nosotros también? Claro. Donde hemos ido a la cama y hemos dicho, Señor, ese absurdo pecado, o esa absurda tentación, o ese perro me sigue. Señor, perdóname. Y creemos que Dios nos puede cambiar. Entonces tenemos que tener esa gracia con otra gente y volver a amar, volver a creer. Miren, es difícil, pero uno lo suelta. Y luego también tú tienes que entender que la Biblia dice que podemos mandar nuestra oración y nuestra carga a una autoridad mayor. Apelamos a una autoridad mayor. Entonces tú tomas eso, es como que cuando vas al banco, que pones el depósito en aquella capsulita y aprietas el botón, entonces tienes que hacer eso. Yo hago eso y lo más rápido posible. Y entonces tú piensas menos en eso, te llenas de Dios. También uno tiene que llenarse de Dios. Sí, y seguir adelante. Y como dijiste, el perdón, porque... Eso predicó el pastor el domingo, ¿no? Que esa es la grandeza de un hombre, como que pues, saber que todos somos imperfectos y ver más allá de como ese punto del error y seguir adelante. Jesús no dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces ahí como que... Y también hay que entender que que nosotros también agredimos. Entonces, cuando estamos en nuestra jornada, yo no puedo estar pensando en lo que pasó en el 1970, en el 89.5, en el mes tal a tal hora, con tal persona. Esa persona era ellos en aquella fecha, pero hoy día pueden ser otra persona, al igual que nosotros somos otra persona. O sea, también es como tú lo veas y no ser obsesivo. Sí. Yo en eso tampoco me voy a obsesionar. Pasó, me dolió. A alguna gente duele más que otra. Uno pasa por ese ciclo, algunos son como una muerte, uno sigue adelante y también uno tiene que entender que en la vida uno puede superar cualquier cosa si uno sabe su propósito. Y eso es algo que yo sé, yo conozco mi propósito. Y hablando de propósito, ¿cuál es tu propósito? La pregunta del millón. Sí, la pregunta del... Es que hay mucha gente que anda por la vida. ¿Cuál es tu prueba más difícil? O sea, ¿cuál es tu propósito? No, pues es que está buenísimo porque hay mucha gente que anda por la vida dolido, sin perdonar cosas que pasaron hace 20 años y no pueden seguir adelante. Y entonces se atrapan en una peliculita que el enemigo los tiene ahí viviendo como en retroceso. Si pudieran hacer una película todo en reversa. Y que no es tan difícil, porque yo pienso que a veces Dios quita a unas personas porque le conviene a uno que esas personas no estén. Absolutamente, pero ahí entra que permanecer lleno de Dios para que Dios te pueda decir eso. Para que Dios te diga, mira, yo recuerdo años atrás había una persona en mi vida que yo quería mucho. Pero yo estaba en esta jornada, en este camino estrecho de seguir a Dios, de servir a Dios. Me estaba yendo al ministerio y todo. Y el último día esa persona vino hasta mi casa. Vino a decirme, yo sé que tú siempre le pertenecías a Dios. Ok, suena bien, pero el mero hecho de que esa persona vino era para sacarme del camino. La tentación. Sí, y Dios me dio un verso en Juan que dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, mas lo comprenderás después. Y eso no nos gusta. Yo quiero entender todo ahora, porque yo quiero tener control, porque yo quiero tomar decisiones. Pero Dios dice, no, tírate. O sea, como la gente esa que se tira de un monte ahora, de una montaña con un suit espacial, así como pájaros y vuelan. Ok, entonces yo tuve en ese momento que decir, sí, o sea, lo que tú haces ahora yo no lo tengo que entender. Lo entenderé después. Lo entendí después y fue tremendo, pero Dios me libró. ¿Me explico? Pero mira que por esa decisión que tomaste, muchas vidas han sido cambiadas, incluidos Juan y yo, aquí, incluidos nuestros hijos. Mucho. O sea, una sola decisión puede cambiar muchas generaciones. O sea que no cambiarías el ser pastora. No, porque cuando yo conocí al Señor fue algo tan increíble. A mí me invitaron a una reunión en una casa. Me hizo una pregunta el líder y me dijo que si yo había recibido a Jesús en mi corazón. Yo le dije, pues claro, yo toda mi vida he creído en Jesús. Me dijo, creer en Jesús toda la vida es una cosa, pero tú le has aceptado como tu Salvador. Entonces yo le dije, bueno, eso no, realmente, o sea, lo pensé. Inmediatamente
Siento como en las caricaturas de Tom y Jerry, que está un angelito y un demonio. Una voz me decía, esta era la voz mala, me decía, si tú aceptas a Jesús, toda tu vida va a cambiar. Y la otra voz me decía exactamente lo mismo. Si tú aceptas a Jesús, toda tu vida va a cambiar. Con otro tono. Sí, es increíble. Pero el tono, como dices tú, Lara, o sea, fue increíble. Porque el mensaje era claro. Si yo acepto a Jesús, toda mi vida va a cambiar. Claro que el enemigo me decía, uy, te vas a meter a religiosa, evangélica, o todos esos argumentos y temores. Y por esta parte era todo positivo y amor. Bueno, yo escogí esto, hice una oración y sentí una paz enorme que invadió mi vida. Pero inmediatamente, para contestar tu pregunta, supe que él iba a servir a Dios. Y luego fue que entendí por qué a mi mamá se le viró el mundo. Y era porque cuando yo tenía pocos meses de nacida en Alemania, mi papá era militar, estaba en el US Army, en las fuerzas del ejército americano. Un niño murió de meningitis y yo soy alérgica a la penicilina y en esa época era lo único para la meningitis y dijeron que si algún niño le daba fiebre, bla, bla, bla. La cuestión es que voy y yo tenía meningitis. Mi mamá estaba ahí conmigo, esto es un hospital militar. De momento traen a mi papá en helicóptero de donde él estaba. Es una muy mala señal. Ellos se arrodillan. Mi papá había sido bautista, se había convertido al catolicismo. Mi mamá era católica de hueso colorado, muy fiel y todo. Yo pues nací en esa cuna. Y ellos, después de 7 años, ya habían nacido. Tenían 4 hijos. Por 7 años no había nacido un bebé. Luego llegué yo, mucha alegría. Y ellos se arrodillaron al lado de esa cunita y dijeron, Señor, tú creaste a Becky. Tú nos diste este regalo. Por favor, sánala. Sánala. Y al otro día yo amanecí completa. Y dijeron, y si ella se sana, si tú la sanas, te la entregamos para que ella sea monja. Entonces, al otro día amanecí completamente sana. Ellos dos se miraron, le dieron gracias a Dios, mucha alegría y todo. Pero esa oración se convirtió en un súper secreto. Ellos nunca hablaron de eso, nunca lo volvieron a discutir, nadie lo sabía. Ahora, echa para adelante 14 años, yo voy ese viernes, me meto en el carro y le digo a mi mamá que yo le voy a servir a Dios y todo. Por eso digo que casi choqué el carro. Claro. Porque ella dice después que el Espíritu Santo, que Dios le dijo, acuérdate de la promesa que ustedes dos me hicieron. Y Dios comenzó a nutrir ese llamado. Pastora, ¿y tú crees que esa misma pasión que sentías en ese momento de compartirle a todo el mundo de Jesús todavía está ardiendo dentro de tu corazón? Pues, le deberías preguntar eso a mi esposo. Es que la gente no entiende por qué uno hace esto, por qué uno les habla de Jesús. Porque uno está agradecido. Porque uno piensa que uno ganará. Uno no gana nada. No. Uno invierte todo. Uno invierte tiempo, energía, dinero para hablarles de Jesús. ¿Por qué compartimos? Porque es como tener la cura del cáncer. ¿Tú no la compartirías? Sí. Más bien, a los que nos preguntan, eso es lo que yo les digo. Es compartir algo bueno en una forma amorosa y ellos pueden aceptar o no aceptar. Perfecto. Pero por lo menos uno comparte. Y si te rechazan, it's okay. Sí, hay una señora donde yo voy a caminar, que me la encontraba todos los días y ella se ve que tenía como medio cuerpo paralizado. Oh, wow. Y yo todos los días pasaba y sentía, tiene que orar por ella. Duré como una semana hasta que un día ya no habían excusas porque no había gente, no habían carros. Sí. Y yo la frené y le dije, ¿puedo orar por ti? Y ella se puso súper feliz, me dejó orar por ella. No sé si se sanó porque me fui corriendo de la pena. Pero pues uno trata, o sea, es como que son esos miedos que venzo. Ya que hablas de las escrituras, ¿tienes algún verso que te sostiene siempre que pasas por una dificultad? Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tiene 3 partes. Dice, número 1, que es Dios el que cumplirá. O sea, es una aseveración. No es una pregunta, no es quizás. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y ahí yo aprendí, bueno, Él lo va a cumplir, pero es el de Él. La garantía es sí es el propósito de Él. Y cuando tenemos propósito en la vida,
hayan habido estudios de que la gente que tiene propósito y entiende su propósito, tienen una misión. Le podemos llamar misión, vocación, llamado. Cuando las personas tienen algo que ellos tienen que hacer, ellos viven más años, ellos viven más felices, son capaces de vencer, porque aunque hay muchas pruebas por el camino, pueden tener oposición enorme y todo, pero ellos están fijos en su visión, en esa misión. Luego dice que la misericordia de Dios es para siempre. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que la misericordia de Dios es nueva que cada mañana. Yo sí les aseguro y les garantizo que yo uso mi porción de misericordia todos los días. Ya para cuando me acuesto, Dios dice, a esta le tengo que dar otra porción de misericordia y va a ser nueva por la mañana para Becky. Cuando hablas de eso, hablas como que te perdonas o dejas que Dios te perdone todos los días. Sí, pero la misericordia es que no solo vivo en el favor de Dios, porque yo sé que hay muchas cosas que yo hago que le agradan a Dios, pero hay otras que no. Y ahí es donde Él tiene misericordia, donde Él no me quita el oxígeno, no me quita su provisión, no me quita tantas cosas. Entonces, esa es su misericordia. Y para cumplir ese propósito, como es un proceso, es una jornada, necesitamos todos la misericordia de Dios. Entonces dice, tu misericordia, Señor, es para siempre. Y luego la tercera parte dice, no desampares la obra de tus manos. Dios es ese alfarero. Imagínense que aquí está la rueda. Esta taza soy yo, eres tú, son los que están viendo. Y estamos en la rueda del alfarero, que es redonda, que da vueltas. A veces pensamos, estoy dando vueltas, no estoy haciendo nada. Porque a nosotros nos gusta una línea, pero Dios a veces obra en nosotros en un círculo. No entendemos a veces la vuelta, el círculo, las ruedas del alfarero, el proceso. Y sí es la obra de la mano de Dios. Y cuando metemos la nuestra, dañamos la cuestión y Dios, por eso dice, y se echó a perder la vasija en manos del alfarero. Quédate en la rueda. Si tú metes la mano, sí Dios está obrando, pero tú metes la mano, o sea, te dañaste, pero por lo menos estás en la rueda. Él va a volver a formarte, pero tarda más tiempo. Y luego viene el horno. Uy, eso dejémoslo para otro capítulo. Sí. Pastora, para terminar, dale un mensaje a esas personas que escuchan por primera vez de Jesús, que quieren más de Dios, que quieren avanzar más en Dios. Lo digo porque ahorita que fui a Colombia, mucha familia de mi familia, familia de Laura, nos escuchan y quieren saber. Dijiste Colombia y tuve que tomar café. Y quieren saber más de Dios. Me preguntan qué sigue, qué más puedo hacer, qué puedo hacer. Entonces, un mensaje. Bueno, el primer paso es derribar la división entre Dios y uno, y eso uno lo hace diciéndole, Jesús, perdóname de mis pecados, no decir mis debilidades, mis inclinaciones, no, de mis pecados. Metí la pata, le embarré, o sea, pequé. Perdóname, Señor, yo sé que tú los llevaste en la cruz. Tú moriste ahí, te cayeron encima como un vómito terrible y tú llevaste toda esa suciedad por mí. Gracias, Señor. Y en ese momento, esa fe en esa muerte de Jesús por nosotros, llevando nuestra condena, ¿no? Nos limpia de todo pecado. Después de eso, cómprate una Biblia. Y lo tercero, que vayan a una iglesia y comparte tu fe. Ahora, mucha gente dice, ay, pero es que yo no me sé la Biblia. Tú compartes tu historia. Todos tenemos una historia. Y lo último que quiero decirle a todos es perdónate. Jesús murió en la cruz. Él te perdona. Ven a Él, pero perdónate a ti mismo. Perdónate y deja tu pasado y perdona a los que te hirieron. Déjalos también, pero perdónate a ti mismo. Y sigue adelante. Y el perdón se hace más fácil, de verdad, mientras uno se hace más inteligente también, yo creo, pero se hace más fácil porque es una destreza espiritual. Y si cometes errores, tienes a dónde acudir, tienes a Jesús, el mayor tesoro. Bueno, pues estuvo buenísimo, pastora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, pastora, por acompañarnos. Gracias por dejarme compartir.